Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 30 de julio del año 2010 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Bueno, el plano internacional, que es al mismo tiempo nacional, hemos recibido la visita del presidente electo de Colombia. Y aquí está reunido con el presidente Leonel Fernández. Dice acá, Leonel recibe presidente electo, dice el periódico El Día. Leonel y Santos trataron sobre lucha contra el narco. Dice Juan Manuel Santos visitará mañana Haití para concluir una gira por diferentes naciones. Bueno, esa lucha contra el narco involucra a Venezuela. Es la pregunta que uno se hace. Porque el presidente de Venezuela se da por aludido con relación a la situación de cambio de gobierno en Colombia. Incluso ha suspendido relaciones en algo que no le hemos encontrado sentido, si es que el nuevo gobierno toma posesión en este mes que se inicia ya a partir del lunes. Y ¿qué sentido tiene romper relaciones por un mes o por días? Entonces, se ha involucrado el problema de las guerrillas y el narco en la frontera de Colombia y Venezuela en todo este problema. Incluso hay alguna que otra vinculación hacia la República Dominicana. El asunto es que estas son cuestiones ya de geopolítica y uno sencillamente lee lo que sale en los periódicos, que es lo que los encargados de prensa le dicen a los periodistas para que publiquen. Después lo que en realidad se habla en estas reuniones de Estado rara vez se sabe. O por lo menos cuando se venga a saber es porque ha pasado ya tiempo, ¿no? De todas maneras, bienvenido al presidente electo de Colombia. Esperamos que pueda ayudar a poner las cosas un poco más en paz. Por otro lado, en lo que concierne a noticias internacionales en Estados Unidos, la legislación que promulgó Arizona está creando problemas, y yo creo que para eso fue que se hizo. Esto no se hizo para definir una situación que a nuestro juicio se sigue manejando en la sábana. Y como dice el refrán, la fiebre no está en la sábana, sino en el enfermo. El problema migratorio en los Estados Unidos se está viendo como o en función de la consecuencia y no de la causa. ¿Cuál es la causa de la migración masiva latinoamericana hacia Estados Unidos? La pobreza. ¿Cuál es la causa de la pobreza en Latinoamérica? Las corporaciones extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, y sobre todo las mineras, como las que están metidas aquí, posesionándose del oro y la plata dominicana. Entonces esa riqueza, que es de los dominicanos, o van a decir que no es de los dominicanos, pero sin embargo, de hecho, es como si no fuera nuestra. Y nos tenemos como interlocutor, ¿dónde está el gobierno que va a defender el derecho de los dominicanos a esos yacimientos de oro y plata, de los cuales la forma en que se han entregado está totalmente en la oscuridad? Entonces quieren que eso sea una cosa perdurable, algo que resista cambios de gobierno, algo que resista la eventualidad de que el gobierno que surja en el futuro
o de que el pueblo dominicano pueda darse el rescate de su soberanía. Y va a resistir esas concesiones dadas así a la ligera y en la oscuridad de la noche, un cambio político. Y va a resistir la armonía hemisférica, la reivindicación de parte de los países latinoamericanos de su riqueza, usufructuada en la mayor parte de los casos por vía de la corrupción y en otros casos por vía de la fuerza, porque en Chile todavía hay concesiones mineras que son el producto del golpe de Pinochet. ¿O no es así? Bueno, no es justo decir el golpe de Pinochet. Habría que decir el golpe de Pinochet, el de Kissinger, y del gobierno que él representaba, el gobierno Bush. Entonces ese es el problema. De todas maneras, esa migración en los Estados Unidos cesaría en la medida en que se reivindique la economía de Latinoamérica en el desarrollo de su potencialidad económica. Pero léanse informes como este para que nos demos cuenta que cuando nosotros decimos que se está reeditando la conquista de 1492, no estamos exagerando. Oigan lo que dice el periódico El País en primera plana. Brasil es ya el principal motor de crecimiento de Telefónica. Telefónica es una empresa española que se dedica al negocio de vender servicios telefónicos. El subtítulo dice: Santander obtiene en Latinoamérica la mayoría de sus beneficios. Ese es el banco Santander. Entonces leamos un poquito de la noticia. Los datos del primer semestre de las grandes empresas españolas reflejan el peso capital que la expansión por Latinoamérica tiene para equilibrar sus balances en un contexto de dificultades en España. Y por eso comentábamos días atrás que en el cuadro patético de la economía europea, España era la única nación que tenía un bombillito prendido y era en virtud de sus vínculos con Latinoamérica. Y aquí lo corrobora. Y dice acá, en el caso de Telefónica, Brasil se ha convertido ya en su principal fuente de ingresos. Los ingresos en ese país hasta junio, antes de materializarse el acuerdo de compra de Vivo, aumentaron un 31.3% hasta los 4.877 millones de euros. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es la cosa? Entonces, díganme ustedes, si nosotros en Latinoamérica no tenemos un potencial económico que deberíamos desarrollar entre nosotros para beneficio de nosotros, y ahí se detendría la migración hacia el exterior de los latinoamericanos. Y de hecho se produciría probablemente y casi seguramente una regresión de esa migración a sus países de origen, en la misma medida en que la situación de Estados Unidos está amenazando depresión, según las palabras de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008. Ese es el vaticinio de Paul Krugman. Recesión. Entonces, cuando la economía latinoamericana florezca y la economía norteamericana se mantenga postrada, muchos de los emigrantes van a retornar a sus países. Y eso es saludable y eso es bueno, siempre y cuando signifique que por fin los condenados de siempre, que son los países del tercer mundo, los países dominados, comienzan a ver un horizonte mejor, y termina la dominación que nos impone gobiernos
antidemocráticos o gobiernos vendidos, entreguistas, liquidacionistas, entregados a la economía neoliberal, que quiere decir entregados a la voluntad del extranjero. Y mientras no haya un esfuerzo nacional para rescatar a la patria dominicana, en donde los dominicanos busquemos todo lo que nos une y dejemos de lado todo lo que nos divide, el país tampoco tiene esperanza de escapar de la trampa neoliberal. Y por eso hemos censurado y seguiremos censurando la iniciativa de este gobierno, que no se la puedo poner a descansar exclusivamente en los hombros de Temístocles Montaza, porque aunque el ministro de Economía fue quien firmó con la OCDE, esa organización en París, para que esa entidad viniera a hacernos el plan de desarrollo a 30 años a los dominicanos, él andaba acompañando al presidente Leonel Fernández. De modo que esa decisión o ese acto tenía que contar con la bendición del presidente de la República. Y yo pregunto, ¿qué esperanza tenemos nosotros los dominicanos de escapar del subdesarrollo si el futuro de los dominicanos los están pautando los extranjeros? Hoy no hemos venido a parar en la situación penosa en que estamos precisamente por eso, porque siempre se ha declarado, se ha hecho predominar los intereses y la voluntad extranjera. Entonces, hasta que no hagamos valer la voluntad dominicana, la voluntad de los dominicanos, nosotros no saldremos de esta situación lamentable, en que está sumido desde luego el resto de Latinoamérica, pero mal de mucho, consuelo de tontos, dice un refrán muy sabio que anda por ahí. Entonces no podemos nosotros consolarnos porque a los demás le está pasando lo mismo, decir, bueno, ¿y qué ustedes quieren? ¿Que no pase aquí? No, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que no pase aquí, porque tenemos bastantes recursos que nos están llevando en oro y plata, como para que no pase aquí. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, para terminar con el tema de la migración, aquí la información que nos traen de Estados Unidos, Arizona, detienen a decenas en protesta de inmigrantes. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apeló a la decisión judicial que bloquea las partes más polémicas de la controversial norma que ayer entró en vigor. Y aquí dice el periódico El País, dice, el recurso a la ley migratoria de Arizona se vuelve contra Obama. Barack Obama se encuentra entre dos fuegos. El bloqueo de los principales artículos de la polémica ley migratoria de Arizona, muy popular en varios estados, puede costarle caro al presidente de Estados Unidos en las legislativas de noviembre. La oposición republicana cree que con un 60% de respaldo a la ley en las encuestas, el electorado castigará a los demócratas. Por otra parte, la polémica norma que criminaliza a los inmigrantes sin papeles ha agudizado la decepción de la comunidad hispana que podría volverse contra Obama. Ayer, un centenar de inmigrantes se manifestaron en Phoenix, capital de Arizona, y en New York. Bueno, pero para eso fue que lo hicieron los republicanos, para fastidiarle un poco la paciencia al gobierno del presidente Obama, que ha tenido la desafortunada situación que hemos explicado, de tener que meter en su gabinete o poner gran parte de la gestión de su gobierno en manos del grupo de los Rockefeller, por vía de los Clinton, porque el señor Bill Clinton y Hillary son parte de la plutocracia de los Estados Unidos. Por cierto que mi esposa me llamaba la atención, que lee las partes sociales, que yo nunca leo, y había una noticia muy curiosa. Obama decía que no lo han invitado a las bodas de la hija de los Clinton. Chelsea se casa. Y en una fiesta que se supone que van unos 400 invitados, hija del expresidente Bill Clinton, no van a invitar al presidente de Estados Unidos. Bueno, eso dice el periódico, vamos a ver si es verdad. Mientras tanto, vamos a ocuparnos un poco del asunto
de la República Dominicana con el asunto económico. Dice acá, primera plana del listín, el tema de los combustibles se tratará en Palacio el lunes. El presidente Fernández explicará a los empresarios alcances de proyectos impositivos. Pero nos llama la atención esta partecita de la información. Dice, el gobierno convocó al sector empresarial a un diálogo el próximo lunes para discutir sobre el proyecto de ley que incrementa mediante indexación el impuesto al combustible y sobre otro que introduce cambios en proindustria. Pero resulta que ese proyecto está en el Congreso. Según se informa en otra parte del proyecto, del informe, dice, el gobierno va a abrir un proceso de diálogo con los sectores que tienen que ver con este tema, precisó el ministro de Economía. La pregunta es, aquí está, dice, explicará a los empresarios los alcances de los nuevos proyectos impositivos que ya cursan en el Congreso Nacional. Y uno se pregunta, ¿y diálogo para qué? ¿A usted no se le ocurre que es más lógico que antes de enviar esos proyectos al Congreso, si verdaderamente existe un propósito de diálogo y de escuchar, porque usted puede hacerse el propósito de sentarse en una conversación donde usted no escuche nada, pero si usted quiere escuchar, lo más lógico es que usted aguante el envío de los proyectos hasta escuchar, y con más razón si se supone que es un diálogo, pero resulta que no, y ya señalábamos que el presidente Leonel Fernández ha dado un paso en falso cuando ha salido en la prensa retratado dando el primer Picasso para la presa de Monte Grande, cuando ese mismo día salía en la prensa que él enviaba al Congreso Nacional la solicitud de préstamo de unos 250 y tantos millones de dólares para la presa de Monte Grande. Entonces, ¿cómo es que usted está inaugurando, dando el Picasso para algo que todavía el Congreso no ha aprobado? ¿Qué está pasando? Es que el Congreso es ahí lo que los norteamericanos llaman rubber stamp, o sea, un sello gomígrafo. Todo lo que viene ahí, métele el sello gomígrafo que está aprobado de antemano. ¿Y el Congreso entonces para qué está? Ese Congreso nos sale muy caro, no solamente porque el salario se le ha mejorado sustancialmente a los legisladores, sino porque ha aumentado el número de legisladores muchísimo más allá de lo que exige la democracia dominicana. Ese proyecto, ¿no? El proyecto de la democracia es un proyecto. Y nosotros necesitamos tantos legisladores que hubo que ampliar el edificio y cáiganse para atrás. ¿Cómo se hizo la ampliación del edificio? Con financiamiento externo. ¿Ustedes se imaginan que para albergar ese templo de la democracia, o que lo que debe ser dentro de la democracia, un Congreso realmente representativo, eso lo financie dinero foráneo, el BID? Hubo que buscar dinero del BID para ampliar el Congreso, porque ya los legisladores que teníamos no cabían, y desde luego que los querían poner con todos los de la ley. ¿Qué quiere decir con todos los de la ley? Cada legislador tiene una oficina, y cada oficina tiene una computadora y una secretaria. La pregunta es, ¿qué hace esa computadora en manos de un legislador analfabeta? O me van a decir que no hay analfabeto en el Congreso. Yo recuerdo que ya hace un tiempecito atrás, en un debate de ideas, ¿no?, que a veces uno tiene, me contestaba una distinguida sindicalista que el Congreso tenía que ser verdaderamente representativo y tenía que haber de todo. Digo yo que bien, si aplicamos ese concepto, pues los ladrones deben estar representados también, ¿verdad? Los analfabetos también, y de toda la jerarquía de cosas que hay
malas y buenas y malas en la sociedad dominicana. Entonces deben estar ahí para que sea verdaderamente representativo. Eso es una aberración del concepto de lo que es el Congreso. Y una aberración también destinada a descabezar los esfuerzos del pueblo dominicano para darse un destino mejor, que es primero decir que no se debe planificar. Hace mucho que nos vienen diciendo que la planificación, eso es propio de los países autoritarios donde no hay libertad. Y fíjense cómo la potencia más grande, que es Estados Unidos, se ha logrado el desarrollo que tiene sin planificación, lo cual es una mentira. Lo que pasa es que en Estados Unidos la planificación la hace la plutocracia y la hace para sus propios fines desde las entidades que financia. Para eso, entonces se forman cuadros intelectuales y ahí es que mandan mucha gente a estudiar sus hijos de aquí para allá, queriendo darle una mejor educación, y lo que vienen son formados intelectualmente para servir intereses contrarios a los de su país. Y entonces, bueno, ¿y cómo vamos nosotros a hacer el esfuerzo de crear la democracia? Si no planificamos con un sentido nacional. O sea, el talento solamente y la capacidad solamente no sirven. Y yo recuerdo que yo les reflexionaba eso a mi querido y desaparecido amigo Jacobo Masluta con un libro que él le escribió y le escribieron sobre la eficiencia. Y yo le decía a Jacobo, la eficiencia es como un fusil de alto calibre que no significa nada sino en el sentido hacia donde tú lo apuntas. ¿Por qué? Bueno, porque tú puedes tener gente muy eficiente pero para hacer daño. O gente muy eficiente que su talento y su capacidad la usan en beneficio de todos. Entonces eso es lo importante. Los cuadros que se forman en las universidades de élite de los Estados Unidos no trabajan ni siquiera para el pueblo norteamericano, mucho menos van a trabajar para los pueblos latinoamericanos. Quiere decir que todo ese esfuerzo de los padres que mandan sus hijos a estudiar esas universidades de élite norteamericanas están deformándole su ideología a sus hijos cuando regresan a su país, porque ya no están preparados para servir a su nación, sino a los intereses de los que vienen de allá. Y encima de eso, bueno, pues la capacidad de planificar hacia el futuro, que se nos dice que no debemos planificar porque eso no es democrático, eso no es verdad. Pues el mejor ejemplo son los Estados Unidos. Nosotros tenemos que planificar igual que Estados Unidos, lo único que en lugar de planificar la plutocracia ya, es decir, la gente del dinero para sus fines, tenemos que planificar como lo definió Abraham Lincoln, el mártir de la democracia, que es el pueblo, el que tiene que ser beneficiario de eso. No se gobierna contra el pueblo, se gobierna, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No habla de plutocracia por ninguna parte. Y por eso lo mató la plutocracia, es un enemigo peligroso, ese hombre con tantas ideas, pero ahí tiene su mausoleo, su monumento en Washington, ¿no? Lo importante es que el pueblo norteamericano descubra las ideas que están detrás de esa figura y de otros. ¿Para qué? Para que rescaten su propio destino democrático y entonces podremos vivir en paz. Cuando las corporaciones norteamericanas dejen de venir respaldadas por los contingentes bélicos a despojar a Latinoamérica de su riqueza. Cuando los ejércitos norteamericanos dejen de ser enviados a la muerte, como está pasando incluso en el Medio Oriente, para proteger los intereses de la plutocracia, el pueblo norteamericano progresará en paz con todos sus vecinos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.